Singajik y Sedna. Singajik remaba su kayak sobre las heladas aguas polares. A su alrededor, el paisaje de hielos perpetuos se repetía sin variación. Enormes montañas flotantes y neblina baja y densa. Él llevaba varios días viajando por aquella región, y aunque por las noches, más claras que el día, podía usar las estrellas para orientarse, la soledad, la fatiga y la falta de alimento comenzaban a mermar su espíritu y su determinación. Eran tiempos difíciles para la aldea de Singajik. Los animales de tierra como los caribúes, morsas y osos polares se habían vuelto muy escasos, y la caza no era suficiente para alimentar a todas las familias. Sin estos animales era posible vivir, pero lo más alarmante era que los mares también arrojaban escasos beneficios. Las embarcaciones inuit recogían pocos peces y no habían visto una sola ballena en muchos días. De continuar así la situación, difícilmente podrían sobrevivir a la hambruna. El joven Singajik era el último hombre de su comunidad en alcanzar la mayoría de edad, apenas hacía un par de lunas. Aunque inexperto, era fuerte y valeroso, motivos por los cuales le fue encomendada una misión de vital importancia. El chamán de su aldea atribuía la falta de alimento al enojo de Sedna, la diosa del mar, con los inuit. Así que Singajik tenía que encontrarla y presentarle una ofrenda con la esperanza de lograr recuperar su favor. El fracaso significaría la muerte para él y para toda la comunidad. Cuando salió de su aldea, Singajik se sentía lleno de ánimos, además de profundamente halagado por el honor que se le acababa de conferir. Él era noble y valiente, y de buena gana habría dado su propia vida para ayudar a los suyos. Pero después de varios días de recorrer las aguas vacías con su kayak, los ánimos de Singajik habían decaído. Sedna era la diosa del mar y la madre de todas las criaturas que viven en las aguas. Sin embargo, su relación con los seres humanos no era del todo buena. Se dice que hace mucho tiempo, ella era una hermosa muchacha que se enamoró de un navegante extranjero. El padre de Sedna consintió el noviazgo, por lo que el navegante la llevó a una isla lejana. Sin embargo, un día comenzaron a escucharse quejidos del otro lado del mar, pues el navegante maltrataba a Sedna. Así fue que su padre fue a rescatarla. Sin embargo, el navegante era también un chamán, y al ver que su prometida escapaba, él desató una fuerte tormenta. El padre de Sedna, creyendo que era el mismo mar quien reclamaba a su hija, la lanzó por la borda. Sedna se aferró fuertemente a la orilla de la embarcación, por lo que su padre le cortó los dedos con un hacha, los cuales se convirtieron en peces, focas y morsas. Y desde entonces, Sedna es la madre de las criaturas marinas y habita en el fondo del océano, en Adliden, el paraje a donde llegan las almas de los muertos esperando el día del juicio. Cuentan las leyendas inuit que las tormentas, así como las temporadas de mala caza, son enviadas por Sedna desde su morada en el fondo del mar, pues sus cabellos tienden a enredarse y ella no tiene manos para peinarlos. Sin embargo, el joven inuit llevaba varios días buscando a la diosa sin encontrarla. Varias veces la había llamado por su nombre. Su voz resonaba entre los hielos hasta convertirse en un tenue eco que se perdía en la distancia, pero nunca hubo señales de la diosa. Así pues, la suerte del pueblo de Singajik dependía de la ofrenda que él cargaba y de su capacidad de calmar la furia de la diosa. Mientras avanzaba entre la neblina, Singajik miraba atentamente a sus alrededores, esperando encontrar a una hermosa muchacha sin manos, con los largos y oscuros cabellos enredados. Pero no había una sola señal de ella. Las raciones de Singajik se habían acabado, junto con su tiempo. Los brazos le dolían y sentía un hueco en el estómago. Si regresaba ahora, tal vez lograría llegar con vida a su aldea, pero el resultado daba lo mismo, pues habría fracasado en su misión. Nada lo esperaba en casa, sino el hambre y el deshonor. Si no regresaba, al menos tendría la oportunidad de morir dignamente y a solas. Finalmente, completamente agotado, Singajik soltó los remos y dejó caer los brazos. Los dioses eran testigos de que él había hecho su mejor esfuerzo. Sin embargo, su derrota parecía total. Quizá era un designio divino que él, junto con su pueblo, perecieran de hambre. Qué poco pueden hacer los hombres ante la voluntad de los dioses. Singajik comenzó a quedarse dormido.
Su visión se hizo borrosa y sus brazos comenzaron a entumecerse. En lo que creía que eran sus últimos momentos de conciencia, él lamentó no haber podido hacer más por su pueblo y dejó caer la cara entre las manos. Y justo entonces pasó algo sorprendente. A un lado suyo, a apenas unos cuantos metros del kayak, apareció bajo las aguas la gigantesca e imponente silueta de una ballena azul. El coloso de los océanos pasó deslizándose junto a su embarcación sin hacer un solo sonido. Singajik despertó de su letargo. ¿Cómo le alegraba ver una ballena? Por supuesto que él solo no podría cazarla, pero el simple hecho de mirarla le brindaba un extraño consuelo. El gigantesco cetáceo pasó junto al kayak, haciéndolo ver insignificante, y después se marchó. El joven inuit se quedó sumido en sus pensamientos cuando vio que la ballena pasaba una segunda vez junto a él. La ballena se detuvo por un momento, sacó su enorme lomo a la superficie y dejó escapar una enorme columna de agua de más de 10 metros de altura. Por supuesto que aquella no era la primera vez que Singajik veía respirar a una ballena. Sin embargo, por algún motivo, sentía como si el gigante le estuviera dando una señal. Dudoso, sin atreverse del todo a sentir esperanzas en medio de su derrota, Singajik buscó entre sus bolsillos y finalmente extrajo el tesoro que le había sido encomendado, un hermoso y fino peine labrado en un colmillo de morsa. Y mientras Singajik contemplaba el objeto, la ballena se detuvo junto al kayak y se quedó mirándolo con su enorme ojo oscuro lleno de curiosidad. Singajik tomó el peine de marfil y lo depositó suavemente en las frías aguas. Y en ese momento, la ballena soltó una larga y profunda vocalización que resonó por el helado paisaje. Después, con un fuerte coletazo, volvió a sumergirse y Singajik se quedó a solas una vez más. Entonces, el muchacho inuit supo que acababa de presenciar un portento y con las pocas fuerzas que le quedaban, emprendió el camino a casa. El regreso fue en extremo duro y cansado. De hecho, Singajik se desmayó antes de llegar, pero tuvo la suerte de ser rescatado por otras embarcaciones pesqueras. Y cuando despertó, se llevó una gran sorpresa, pues le contaron que los peces habían regresado a las aguas, al igual que las ballenas. Singajik había triunfado. La prosperidad regresó a su comunidad y durante toda su vida y la de las generaciones futuras, Singajik fue recordado como el valiente joven que encontró a la diosa Sedna, convertida en ballena, y calmó su ira con un peine de marfil.